A finales de los años 90, la música electrónica atraviesa un momento extraño. Nunca ha sido tan popular, nunca ha sonado tan fuerte. Y, sin embargo, algo empieza a sentirse agotado. Durante una década, el techno y el house han crecido hacia afuera. Más BPM, más público, más impacto. Pero el exceso empieza a producir el efecto contrario. El ruido deja de liberar. El ruido satura. Y en ese punto exacto aparece una reacción silenciosa. Reducir. A principios de los años 90, el techno ya no pertenece solo a sótanos y fábricas abandonadas. Festivales como la Love Parade en Berlín reúnen a cientos de miles de personas. Sellos, promotores y medios convierten una cultura marginal en un fenómeno global. El problema no es el éxito. El problema es la estandarización. Cuando la transgresión se vuelve fórmula, deja de ser peligrosa. El techno nació en Detroit como respuesta a la desindustrialización y al abandono urbano. Juan Atkins, Derrick May y Kevin Saunderson imaginaron una música futurista desde un presente roto. Pero décadas después, esa narrativa ya no basta para explicar lo que ocurre en Europa. El contexto ha cambiado. La pregunta ya no es cómo imaginar el futuro, sino cómo sobrevivir a un presente saturado. Tras la caída del muro de Berlín, la ciudad se convierte en un espacio sin identidad fija. Edificios abandonados, normas flexibles, tiempo. Mucho tiempo. Clubs como Tresor ocupan antiguos espacios industriales y proponen una relación distinta con la música. Sesiones largas, sonido crudo, repetición hipnótica. Aquí no se viene a escuchar canciones, se viene a permanecer. Frente al maximalismo del rave y al dramatismo del trance, algunos productores toman una decisión radical. Eliminar. No añadir más capas, no acelerar. Quitar elementos hasta que solo quede la estructura. El minimal no nace como género, sino como método. Una forma de pensar el sonido desde la contención. A finales de los años 90, ciertos sellos empiezan a articular esta sensibilidad. Perlon en Berlín apuesta por grooves sutiles y estructuras abiertas. Compact en Colonia construye un catálogo donde la repetición y la emoción contenida conviven. Estos sellos no venden euforia. Venden duración, procesos y confianza en el oyente. Desde Canadá, pero profundamente ligado a Europa, Richie Hawtin se convierte en una figura central. Con Plastic Man propone un techno reducido al esqueleto. En el escenario, Hawtin borra su presencia. La música no necesita rostro. El DJ deja de ser estrella para convertirse en operador de un sistema. El público cambia de rol. Ya no espera un momento concreto. No busca el drop. La pista se convierte en un espacio de trance funcional. El tiempo se diluye. El minimal no empuja al cuerpo hacia arriba. Lo mantiene suspendido. A comienzos del nuevo milenio, Ricardo Villalobos lleva el minimal hacia otro territorio. Introduce irregularidad, humor, microvariaciones. El groove deja de ser mecánico, se vuelve orgánico. Reducir no significa eliminar humanidad, sino desplazarla. El minimal no se impone desde grandes festivales, sino desde espacios específicos. Clubs que permiten sesiones largas, sin prisas ni interrupciones. Aquí la música no se programa para destacar. Se deja existir. La tecnología digital permite una precisión extrema. Menos pistas, más control. El minimal no es pobreza técnica, es decisión. Cada sonido tiene una función. Cada silencio, un peso específico. Desde fuera, el minimal es acusado de frío, aburrido, elitista. Pero la crítica revela algo más profundo. El minimal no recompensa de inmediato. Exige paciencia. Y la paciencia se ha vuelto un bien escaso. El minimal refleja una Europa concreta, postindustrial, organizada, saturada de estímulos. Es una música que responde a ese contexto proponiendo control consciente y continuidad. Pero toda reducción conlleva un riesgo. Cuando se elimina demasiado, la música puede volverse neutra. Fondo. Ambiente sin conflicto. A comienzos del nuevo milenio, el minimal ya no es una reacción, es un estándar. Y eso plantea una nueva pregunta.
¿Qué ocurre cuando una música nacida para cuestionar el exceso se convierte en sistema? A principios de los años 2000, el minimal deja de ser una reacción y empieza a reconocerse como estilo. El pulso es identificable, las estructuras se repiten. Lo que antes era una decisión consciente empieza a copiarse como plantilla. Y cuando una estética se reconoce demasiado rápido, pierde su capacidad de incomodar. Paradójicamente, una música nacida para reducir entra en un ciclo de producción constante. Más referencias, más variaciones mínimas. El silencio también se convierte en mercancía. El exceso ya no está en el sonido, sino en la cantidad. Sellos como Perlon, Compact o Minus construyen identidades sonoras fuertes y reconocibles. Pero esa coherencia tiene un precio. Cuando la identidad se vuelve más importante que la exploración, el riesgo disminuye. La reducción se congela. El DJ deja de narrar una historia con subidas y bajadas. Su función ahora es administrar un estado, mantener la pista estable durante horas. Para algunos esto es madurez, para otros una pérdida de tensión narrativa. Dentro del propio minimal, algunos artistas empiezan a tensar el sistema desde dentro. Introducen irregularidad, duraciones incómodas, decisiones que rompen la previsibilidad. No abandonan la reducción, la deforman. En algunos clubs, la experiencia empieza a aplanarse. Las noches se confunden entre sí. La música sigue funcionando, pero deja menos huella. El minimal, llevado al extremo, corre el riesgo de borrar no solo el exceso, sino también el recuerdo. La crítica más dura no llega desde fuera. Llega desde dentro. Artistas que sienten que han reducido tanto que ya no queda espacio para respirar. Que el sistema funciona, pero no vibra. Como reacción aparece el error. Distorsión leve, desajustes rítmicos, texturas sucias. No es un retorno al caos, sino un intento de reintroducir fricción. Recordar que la música electrónica también puede fallar. El minimal deja de existir como género cerrado y se convierte en lenguaje. Sus ideas atraviesan el techno, el house, la electrónica experimental. Ya no se reconoce fácilmente, pero sigue operando en segundo plano. Quizá el mayor legado del minimal no sea sonoro, sino temporal. Enseñó a escuchar la duración, a aceptar la repetición, a convivir con el tiempo sin exigirle recompensa inmediata. Fuera del club, la estética minimal se filtra en todo: diseño, tecnología, arquitectura. Vivimos rodeados de sistemas que prometen menos ruido, más claridad, más eficiencia. El minimal fue síntoma antes que estilo. Con el avance tecnológico, muchas ideas del minimal se vuelven estándar. Lo que antes parecía futurista se convierte en normalidad. Y en ese momento, el minimal deja de ir por delante del mundo. Muchos copiaron su forma. Pocos entendieron su razón. Porque el minimal solo funciona cuando responde a una necesidad real. Sin contexto, la reducción se vuelve vacía. La herencia del minimal no está en un BPM ni en una estructura. Está en una pregunta que dejó abierta: ¿qué es realmente necesario? El minimal no fue un destino, fue una pausa, una reacción consciente frente al exceso. No nos enseñó a amar el silencio, nos enseñó a escucharlo.